Persépolis fue la capital del imperio persa durante la época aqueménida. Se encuentra a unos 70 kilómetros de la ciudad iraní de Mardast, provincia de Fars, cerca del lugar en que el río Puluar desemboca en el Kur. Su edificación comenzó en 521 a.C. por orden de Darío I, como parte de un vasto programa de construcciones monumentales enfocadas a enfatizar la unidad y diversidad del imperio persa aqueménida, la legitimidad del poder real y mostrar la grandeza de su reino. Las obras de Persépolis atrajeron trabajadores y artesanos venidos de todas las satrapías del imperio y por ello su arquitectura resultó de una combinación original de formas de estas provincias que crearon un estilo arquitectónico persa ya antes esbozado en Pasargada y que también se encuentra en Susa y Ecbatana. Esta combinación de saberes marcó igualmente el resto de las artes persas, como la escultura y la orfebrería. La construcción de Persépolis continuó durante 2 siglos, hasta la conquista del imperio y la destrucción parcial de la ciudad por Alejandro Magno en 330 a.C. El sitio fue visitado a lo largo de los siglos por viajeros occidentales, pero no fue hasta el siglo XVII que las ruinas se certificaron como la antigua capital aqueménida. Numerosas expediciones arqueológicas han permitido comprender mejor las estructuras, su aspecto original y las funciones que cumplieron. Persépolis comprende un enorme complejo palacial sobre una terraza monumental que soporta múltiples edificios hipóstilos que tuvieron funciones protocolarias, rituales, emblemáticas o administrativas precisas, audiencias, apartamentos reales, administración del tesoro o recepción. Cerca de la terraza había otros elementos, tumbas reales, altares y jardines. También estaban las casas de la ciudad baja, de la que casi nada queda visible actualmente. Muchos bajorrelieves esculpidos en las escalinatas y puertas del palacio representan la diversidad de los pueblos que componían el imperio. Otros consagran la imagen de un poder real protector, soberano, legítimo y absoluto, donde se designa a Jerjes I como sucesor legítimo de Darío el Grande. Las múltiples inscripciones reales en escritura cuneiforme de Persépolis están redactadas en persa antiguo, babilonio o elamita. Están grabadas en varios lugares del sitio, destinadas a los mismos fines y especifican que reyes ordenaron el levantamiento de los edificios. La idea de que Persépolis tenía una ocupación únicamente anual y ritual dedicada a la recepción por el rey de los tributos ofrecidos por las naciones del imperio durante las ceremonias del Año Nuevo persa ha prevalecido durante mucho tiempo. Ahora sabemos con seguridad que la ciudad estaba permanentemente ocupada y que tenía un papel administrativo y político central para el gobierno del imperio. Los muchos archivos inscritos en tablillas de arcilla descubiertos en los edificios del tesoro y en las fortificaciones han permitido establecer estas funciones y proporcionan información valiosa sobre la administración imperial aqueménida y la construcción del complejo. Persépolis está inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1979. La primera capital del imperio persa aqueménida fue Pasargada, pero hacia 512 a.C. el rey Darío y el Grande emprendió la construcción de este masivo complejo palaciego, ampliado posteriormente por su hijo Jerjes I y su nieto Artajerjes I. Mientras las capitales administrativas de los reyes aqueménidas fueron Susa, Ecbatana y Babilonia, la ciudadela de Persépolis mantuvo la función de capital ceremonial, donde se celebraban las fiestas de Año Nuevo. Construida en una región remota y montañosa, Persépolis era una residencia real poco conveniente y era visitada principalmente en primavera. Además, dicen que los aqueménidas eran nómadas y por eso en cada estación del año se establecían en una. En 330 a.C., Alejandro Magno, en su campaña de Oriente, ocupó y saqueó Persépolis, incendiando el palacio de Jerjes, para simbolizar quizá el fin de la guerra panhelénica de revancha contra los persas o bien para vengar la aniquilación de Leonidas y sus espartanos en las Termópilas. En 316 a.C., Persépolis era todavía la capital de Persis, una provincia del nuevo imperio macedónico. La ciudad decayó gradualmente durante el período seleucida y las épocas posteriores. En el siglo III, la cercana ciudad de Istagr se convirtió en centro del imperio sasánida.
Tras haber continuado la obra de Ciro II en Pasargada y paralelamente a los importantes trabajos de construcción emprendidos en Susa, Darío I decidió establecer una nueva capital. Esta decisión es generalmente interpretada como una voluntad de distinguirse de la rama principal de los aqueménidas, a la que Pasargada estaba fuertemente ligada. Eligió para eso una ciudad que ha sido identificada con Ubday-Kaya, Mattetsi en babilonio. Esta ciudad debía tener ya cierta importancia política, puesto que Darío hizo ejecutar a Bayasta, su principal opositor persa, en 521 a.C. Por otro lado, se atestigua la presencia de palacios y de puertas monumentales que se remontan a Ciro y Cambises II, así como una tumba inacabada probablemente destinada a Cambises. Las tablillas babilonias muestran que se trataba de un centro urbano desarrollado, activo y poblado, que tenía relaciones comerciales con Babilonia y era capaz de asegurar los medios logísticos y alimenticios para una obra de esta magnitud. Pierre Bryant, historiador de la Persia aqueménida, apunta que la puesta en práctica, cronológicamente cercana, de obras importantes en Susa y Persépolis supuso la movilización de medios considerables. De hecho, estas construcciones entran en el marco de un plan global de reajuste de las residencias reales con vistas a enseñar a todos que el advenimiento del nuevo rey marca una refundación del imperio. Darío eligió como emplazamiento para su nueva construcción la parte baja de la formación rocosa del Qur-Ramat, que se convirtió así en el símbolo de la dinastía aqueménida. Hizo erigir la terraza, los palacios, Apadana, Tachara, las salas del tesoro, así como las murallas. Es difícil datar con precisión la construcción de cada monumento. La única indicación irrefutable es suministrada por las tablillas encontradas en el sitio que atestiguan la existencia de actividad constructiva al menos desde 509 a.C., cuando se produjo la construcción de las fortificaciones. Se puede atribuir, en cambio, la mayoría de las construcciones a los periodos correspondientes a los reinados de los soberanos posteriores. Las construcciones de Darío fueron luego acabadas y completadas por sus sucesores. Su hijo Jerjes I añadió al complejo la Puerta de todas las Naciones, el Hadich o incluso el Tripilón, y bajo Artajerjes I en 460 a.C., 1149 artesanos se encontraban presentes en las obras. El sitio permaneció en construcción hasta, por lo menos, 424 a.C., y quizás hasta la caída del imperio persa, una puerta quedó inacabada, así como un palacio atribuido a Artajerjes III. Al contrario de otras construcciones monumentales antiguas, griegas o romanas, la construcción de Persépolis no se llevó a cabo con mano de obra esclava, sino que trabajaron en ella obreros provenientes de todos los países del imperio, Babilonia, Caria, Jonia o Egipto. Protegida por su ubicación en el corazón del imperio aqueménida, Persépolis no contaba con defensas sólidas. Además, la posición al pie del Qur-Ramat representa un punto flaco a causa del débil desnivel al este, entre la terraza y el suelo. Este lado estaba protegido por una muralla y por torres. La información acerca de la conquista y destrucción de Persépolis por Alejandro Magno procede principalmente de los textos de historiadores antiguos, especialmente Plutarco, Diodoro Sículo y Quinto Curcio Rufo. Ciertos elementos arqueológicos corroboran sus juicios, pero su versión de la destrucción de la ciudad es discutida. Duruy la pone en duda, pues, vemos que poco tiempo después de la muerte del conquistador, el sátrapa Peusestas sacrifica allí a las almas de Filipo y de Alejandro. Según Plutarco, Diodoro Sículo y Quinto Curcio Rufo, la caída de Persépolis fue seguida de la matanza de sus habitantes y del saqueo de sus riquezas. Tiridatas, guardia del tesoro, hizo llevar ante Alejandro, cuyo ejército se acercaba, una carta de rendición en la que le ofrecía entrar en Persépolis como vencedor. De este modo, Alejandro podría hacerse rápidamente con las riquezas de la ciudad. Los textos, sin embargo, no mencionan su respuesta. Diodoro y Quinto Curcio Rufo se refieren, asimismo, al encuentro del ejército macedonio con un grupo de 4.000 prisioneros griegos mutilados o que habían sufrido malos tratos por parte de los persas, en camino hacia Persépolis. Tras haber tomado la ciudad en 331 a.C.,
Alejandro dejó allí una parte de su ejército y continuó su marcha. No regresó a Persépolis hasta algún tiempo después. Al final de un día de borrachera en honor de la victoria, Persépolis fue incendiada por orden del conquistador en mayo de 330 a.C. Las razones que motivaron esta destrucción son controvertidas. Plutarco y Diodoro relatan que un Alejandro borracho de vino habría lanzado la primera antorcha sobre el palacio de Jerjes a instigación de Tais, más tarde esposa de Ptolomeo, quien lanzó la segunda. Tais habría incitado a Alejandro y sus compañeros de armas a vengar así el saqueo de Atenas por Jerjes I. Esta hipótesis podría ser corroborada por la intensidad de las destrucciones del Tripilón y del Jadich, que muestra que estos edificios construidos por Jerjes sufrieron en el incendio más que otros. Algunos autores afirman que el encuentro de los prisioneros mutilados, que provocaron la cólera y la tristeza del soberano, constituyó un motivo suplementario de represalias. En realidad, los historiadores suelen sostener hoy en día que la razón de la destrucción de Persépolis fue aparentemente de orden político, reflejándose una decisión meditada por parte de Alejandro. Cuando el vencedor había ordenado salvar las ciudades tomadas y especialmente Babilonia, no ahorrando ningún gesto para reconciliarse con la población persa, hizo en Persépolis un gesto de alto alcance simbólico dictado por el contexto persa. El corazón ideológico del poder aqueménida se hallaba siempre en las capitales persas. Habiendo hecho la población un acto de sumisión forzada o voluntaria, seguía, sin embargo, vinculada ideológicamente a Darío III, el soberano legítimo, y estaba en malos términos con los conquistadores. La decisión fue, pues, incendiar el santuario dinástico persa para hacer patente a la población el cambio de poder. Duruy dice que así, Alejandro quiso anunciar a todo el Oriente, mediante esta destrucción del santuario nacional, el fin del dominio persa. La conquista de Persépolis supuso la caída del viejo orden mundial aqueménida y el comienzo de un nuevo orden en manos de Alejandro. Los escritos antiguos mencionan el arrepentimiento expresado más tarde por un Alejandro apenado por su comportamiento. Para Bryant, este arrepentimiento implica, de hecho, que Alejandro reconocía su fracaso político. La destrucción de Persépolis marca el fin del símbolo del poder aqueménida. El primer imperio persa desapareció completamente con la muerte de Darío III, último emperador de su dinastía. La helenización comenzó con los eleusidas. Persépolis continuó, sin embargo, siendo utilizada por las dinastías persas sucesivas. Al pie de la terraza se encuentra un templo, quizás construido por los aqueménidas y reutilizado por los eleusidas, luego por los fratadaras. La ciudad baja fue abandonada progresivamente en beneficio de su vecina Istagre en la época parta. Los grafitis atribuibles a los últimos reyes de Persia bajo los partos o al principio de la época sasánida muestran que el sitio había quedado, sin embargo, ligado a la monarquía persa, al menos simbólicamente. Por otra parte, una inscripción en Pahlavi relata que un hijo de Hormuz I u Hormuz II dio un banquete y procedió a ofrecer un servicio de culto en Persépolis, que pudo seguir como lugar de culto varios siglos después del incendio de 330 a.C. Persépolis sirvió igualmente de referencia arquitectónica para ciertos elementos de las construcciones sasánidas como el Palacio de Firuzabad. Deja tu comentario sobre este video. Dale like. Suscríbete y compártelo.